Bienvenidos sean todos a la segunda unidad del tercer módulo. Ahora vamos a analizar uno de los elementos centrales de nuestra formación. Este está referido a la dimensión del ser, por lo que les pedimos su máxima concentración para entender la función que tienen que desempeñar como facilitador o facilitadora de escuela de familia. Les aclaramos que a partir de ahora utilizaremos el término facilitador de manera indistinta para referirnos a las mujeres y a los varones que se están formando en este grupo para ejercer esta función. En el texto que estamos estudiando, mencionamos el origen etimológico de la palabra para que puedan entender a partir de estos elementos qué es facilitar y qué deben hacer como facilitadores. Entonces, vamos a analizar que la palabra facilitador proviene del vocablo en latín facilis, que significa fácil, y que emana a su vez del verbo facere, como lo tienen ahí descrito, que significa hacer. Si analizamos de manera lógica esta palabra, todo nos lleva a entender que el término, que la palabra facilitador es hacer fácil. Y ahora nos preguntemos, ¿qué vamos a hacer fácil? Sin lugar a dudas, la respuesta también lógica es que vamos a hacer fácil una acción, un proceso. Entonces, facilitar es hacer posible o fácil la ejecución de algo o la consecución de un fin. Por tanto, cuando hablamos de facilitar, implica ayudar, hacer fácil un proceso de aprendizaje o cambio en una persona o en un grupo de personas. Para esto, es importante que consideremos que cada persona es única, que tiene habilidades, que tiene talentos y una amplia capacidad de poder aprender y promover cambios positivos en su vida. Únicamente comprendiendo esto, podremos ayudar a esta persona en este proceso de hacer fácil un determinado aprendizaje o un determinado cambio significativo en su vida. Recalcamos, para entender bien nuestra función, que nosotros como facilitadores solo conducimos, solo guiamos a la persona o al grupo a lograr ese aprendizaje o ese cambio que busca. Para completar esta idea, me gustaría que recordemos a este pedagogo, a Paulo Freire, y su pensamiento. Él manifestaba, pensaba que la educación debe ser liberadora, que la educación debe apuntar a aumentar la conciencia de los participantes para que puedan ellos mismos identificar los problemas, sus causas y encontrar también ellos mismos las soluciones. Y también de Paulo Freire hay una frase que de alguna manera también redondea esta intención del hacer del facilitador, que dice: ya nadie educa a nadie, así como tampoco nadie se educa a sí mismo. Los hombres se educan en comunicación mediatizados por el mundo. Por eso es que les pedimos que como facilitadores ustedes ayuden a las personas o a un grupo a tener nuevas maneras de pensar y analizar su situación. El facilitador no es aquel profesional que ofrece una clase magistral en la que transmite conocimiento. Es más bien el profesional que orienta el camino hacia el conocimiento. Entonces, aquí ya les pongo un concepto de facilitador que nos dice:
que facilitador es aquella persona que usando sus habilidades y destrezas profesionales y personales busca dirigir un proceso de autoorganización, de autocorrección y autodesarrollo, donde la persona es el promotor de su propia educación y crecimiento. Para esto también recordemos todo lo que hemos aprendido en el primer módulo de este diplomado sobre el concepto de persona. Miren, hasta aquí hemos analizado algunos conceptos y algunos aspectos generales sobre el facilitador. Siempre en la intención de también nosotros facilitarles el conocimiento, les planteamos estas teorías, les compartimos estas teorías manejadas por los diferentes autores y pensadores que estamos estudiando, pero la invitación siempre está dirigida a que ustedes desde su intención de crecimiento formativo puedan también cuestionar estos materiales, ampliarlos, indagarlos, profundizar aún mucho más, que en realidad es el objetivo de cada uno. Incluso utilizando esto mismo que hemos aprendido en relación al facilitador, cabe recalcar que es oportuno el ejemplo para decir de que ustedes, en esto de que sean personas cabalmente formadas, también tienen que hacer sin lugar a dudas su parte, ampliar más todos los conocimientos y todas las teorías que nosotros les podamos ofrecer. Entonces ahora, continuando con esto de el desarrollo de nuestra unidad, debemos abordar las características, las funciones, las actitudes que debe tener un facilitador. Y vamos a empezar entonces por hablar y referirnos a las características. ¿Qué le debe caracterizar a esta persona que va a luego ser un facilitador? Primero que nada, debe ser una persona responsable y debe sin lugar a dudas también tener un comportamiento bastante ético. Tiene que tener como característica la facilidad de compartir sus experiencias, de comunicar y participar, de permitir la comunicación y la participación, y tiene que tener la enorme virtud de querer compartir su conocimiento, de querer compartir lo que sabe, valorando las actividades y reconociendo que en el grupo que maneje o con las personas que vaya a tratar, todas son diferentes. Esto también de la diversidad es un punto que lo hemos analizado y que queremos que les quede a ustedes como un concepto bien establecido, que el reconocimiento a la diversidad de los miembros del grupo debe ser algo que en su labor a ustedes, en su labor de facilitadores, les caracterice. Debe también un facilitador, como otra de sus características, poseer criterio y capacidad para innovar. Y también debe tener una capacidad de autocrítica, no por el hecho de que facilite un proceso o por el hecho de que tenga un conocimiento sobre un tema que se está tratando, va a querer tener la verdad en sus manos. Más al contrario, el concepto de autocrítica debe ser una constante que le permita a ese facilitador superarse día con día. Y también algo que es necesario como una de sus características es de que el facilitador debe estar bastante identificado con los objetivos que persigue el grupo y también con el grupo mismo como tal. Conociendo las características del facilitador, pasemos ahora a entender las funciones que tiene. Como habrán podido leer en el texto que tenemos de apoyo, esta etapa de nuestra formación relacionado al conocimiento de las funciones del facilitador
han sido trabajadas a partir del texto de Alfonso Francia. Este autor nos propone 3 escenarios en las que el facilitador debe cumplir unas funciones puntuales. Primeramente, para que el grupo tenga una buena comunicación. Segundo, para que el grupo tenga un sentido de corresponsabilidad. Y finalmente nos describe funciones para que el grupo tenga un alto nivel de motivación. Entonces ahora pasemos a desarrollar las funciones que el facilitador debe cumplir para que el grupo tenga una buena comunicación. Primero que nada, debe tener la función de lograr el reconocimiento de todos, cuidando que nadie se ignore, que nadie se desprecie, infravalore o que no haya personas que acaparen todo el interés del facilitador o incluso del resto de los integrantes del grupo. Debe lograr que todos se valoren, que todos se aprecien. También debe fomentar el diálogo en el sentido de lograr una buena comunicación en el grupo, se convierte en un vehículo de conocimiento y colaboración que va a favorecer la acción solidaria en el grupo como también fuera de él. Esto también va a permitir crear un ambiente de confianza que va a permitir que los integrantes tengan el deseo y la voluntad de integrarse al grupo cada vez con mayor fuerza y con mayor integración. Otra de las funciones del facilitador relacionadas más bien con la comunicación es el consenso y la aclaración de reglas. Recordemos que todos los espacios de la sociedad funcionan con reglas establecidas. No podemos coincidir que este espacio que nosotros habilitemos de escuela de familia prescinda de las reglas. Por eso, una de las funciones del facilitador es consensuarlas y aclararlas para que todos los integrantes, todos los que asistan a nuestras escuelas de familia, tengan en claro las reglas que se debe cumplir y se debe respetar. Pasando a las funciones que nos van a permitir desarrollar un sentido de corresponsabilidad en el grupo, la primera función que debe cumplir el facilitador es ser un miembro más del grupo. El facilitador debe asumir su papel, debe interrogar, debe comunicar, debe actuar con integración y con apropiación del mismo grupo. Debe ser parte, como dice la función, del grupo con un sentido de pertenencia bastante desarrollado. Debe también lograr hacer de que entre todos los miembros del grupo compartan responsabilidades. No debe considerar al grupo como su propiedad. Debe responsabilizar a todos y a cada uno de los integrantes para que aprendan y experimenten de la responsabilidad de pertenecer al grupo. Debe procurar que todos intervengan de una manera entusiasta, con iniciativa, aportando ideas, con ejemplos de la misma realidad de que viven y también con un sentido de actitud crítica. Es importante que estas funciones más bien que permiten desarrollar el sentido de corresponsabilidad en el grupo, entiendan todos y el facilitador debe hacer que entiendan todos los que integran el grupo que la responsabilidad del éxito o la responsabilidad
de algunos desaciertos que se logren en el grupo es compartida. El grupo va a tener éxito, el premio, la recompensa será para todos. El grupo va a tener algunos desaciertos, la cuestionante, la observación también será para todos. Por eso es que siendo un miembro más del grupo, logrando que compartan las responsabilidades que implica conformar y lograr el desarrollo de un grupo y procurando que todos intervengan, sin lugar a dudas se va a poder desarrollar ese sentido tan ansiado de corresponsabilidad que va a permitir el desarrollo del grupo y el logro de objetivos, principalmente, que es una de las aspiraciones que como facilitadores debemos tener. Finalmente, para lograr un alto nivel de motivación, Alfonso Francia señala como una función a cumplir por el facilitador el cuidado del clima del grupo. Esto quiere decir de que tanto el clima interno como el clima externo debe marchar de una manera cohesionada. Si logramos que los integrantes del grupo se reconozcan estando en una de las sesiones de familia, también debemos lograr que se respeten, reconozcan y valoren en un ambiente externo al grupo, fortaleciendo sus lazos de amistad, aspecto que sin lugar a dudas va a ser de mucha satisfacción para los integrantes. Otra función es lograr que los objetivos, los contenidos y los métodos sean coherentes entre sí. Deben ser constituidos estos a partir de la realidad y de las posibilidades del grupo. Los objetivos deben ser propuestos entendiendo la capacidad del grupo para que de alguna manera concreta puedan ser alcanzables. Que el grupo logre un objetivo es un aliciente. Por eso es que debemos tener el cuidado de que objetivos, contenidos y métodos sean coherentes entre sí y alcanzables, para que una vez logrados podamos nuevamente como grupo plantearnos otros objetivos y de esta manera también motivamos la permanencia de los integrantes en el grupo rumbo al alcance de nuevos objetivos. Otra de las funciones es tener una apertura a las actitudes críticas, solidarias y transformadoras dentro del grupo y a través de él en la misma sociedad, ¿no? El facilitador debe tener esa apertura para que algunas actitudes que el grupo proponga sean de alguna manera una situación transformadora de su propia realidad y por qué no pensar una situación transformadora de la misma sociedad. Considerar las iniciativas y motivar con respeto. Esto sin lugar a dudas es también fundamental, que cada miembro del grupo pueda dar sus iniciativas y que nosotros como facilitadores también las motivemos según los parámetros siempre de respeto, de apoyo, de concreción. Tenemos que educar a partir de lo que se vive, enfrentando al grupo a su propia realidad para que puedan ser conscientes de todo aquello que les rodea y en virtud a ello también poder plantear sus propias soluciones más bien para superar una dificultad o encarar una situación de conflicto que se esté viviendo en ese momento, ¿no? Entonces, si nosotros como facilitadores logramos transmitir estos elementos, la motivación de los que asistan a nuestro grupo va a ser alta y va a ser constante. Eso nos va a permitir lograr mantener este grupo unido, lograr mantener la integración de personas
y estructurar diferentes objetivos, diferentes metas en torno siempre a escuela de familia para que podamos alcanzar ese proceso tan ansiado de capacitación y si pensamos más allá, ese proceso tan ansiado de ver a nuestros participantes ser padres o madres efectivos. Indudablemente, estas funciones que hemos desarrollado son un referente para tu accionar, ya que las mismas dependerán de las características que vaya adquiriendo el grupo con el grupo con el que trabajes. Los grupos son distintos, incluso en una misma unidad educativa. El grupo de familias de un nivel primario será totalmente diferente al grupo de familias de un nivel secundario o de un nivel inicial. También nuevamente les digo que tengamos presente que cada persona es diferente y única. Por tanto, cada grupo también será diferente y será único. Por eso, las funciones se deben ir adecuando a las necesidades del grupo de trabajo. Ahora vamos a analizar las actitudes del facilitador. Esto en el sentido más personal de trabajo. Si bien las funciones que de alguna manera pueden ser adecuadas a las características del grupo de trabajo, las actitudes del facilitador que les recomendamos cada uno de ustedes logre desarrollar son de alguna manera un elemento más personal, más de desarrollo individual del facilitador como tal. Primero que nada, el facilitador debe ser un buen observador. Debe vivir una actitud sistemática de escucha a todos y a todo. Al facilitador le interesa saber todo y observar todo con detalle y detenimiento. Debe tener la capacidad de situarse en el lugar del otro para entender mejor y ayudarle de mejor manera. Debe desarrollar su capacidad empática. Y no perder la calma. Oiga lo que oiga o pase lo que pase. El facilitador es una persona objetiva, es una persona realista que debe de estar preparado para comprender las diferentes situaciones, tratarlas y resolverlas. Por eso es que el tema de lograr ser una persona de mucho diálogo con otra de sus actitudes personales es un elemento que le va a ayudar bastante para entender todo lo que pasa en el grupo y todo lo que vive el grupo. El diálogo aquí, notarán ustedes que estamos hablando en dos diferentes sentidos. Primero, como una de sus funciones que debe propiciar el diálogo entre los integrantes del grupo y el diálogo visto como una actitud personal. El facilitador debe ser una persona con mucha apertura al diálogo. Esa diferencia, por favor, es importante que la comprendan. También una actitud a desarrollar es de que debe respetar, debe valorar a cada persona por lo que es y cómo es, estando atento a sus necesidades, a sus inquietudes, a los problemas por los que pudiera estar pasando o por los que ha pasado, que le van a permitir o que permiten o que dan paso más bien a que una persona tenga cierta actitud o cierta conducta. Entonces, el facilitador debe estar atento y observar toda la historia que arrastra una persona para entenderla cómo es y por qué es de esa manera. Eso también otra actitud que también les recomendamos desarrollen es de que
sean personas sinceras, para que el grupo tenga la posibilidad de intervenir con sinceridad. Si es que una persona recibe sinceridad, también la da. Entonces es importante que trabajemos esta actitud. Y también el facilitador debe estimular, debe animar, nunca hundir. Otro elemento importante también que les compartimos en el texto son algunos principios fundamentales, algunos principios elementales en los que se construye una teoría. Estos son los axiomas que les estamos compartiendo en el texto a partir de la página 33, donde ampliamente les hacemos entender que la pequeña diferencia, cita uno de los axiomas, la pequeña diferencia es la que hace la diferencia, ¿no? Y ahí les explicamos cómo si un facilitador inicia su trabajo con la idea de que tiene que hacer algo brillante, algo extraordinario, el cambio, sin lugar a dudas, no va a ser muy positivo, porque tácitamente se está negando a sí mismo la autonomía del grupo con el que va a trabajar y el derecho de la autodeterminación de los participantes, ¿no? El facilitador moviliza en forma positiva, pero tiene también que estar capacitado, y más que capacitado tiene que más bien tener el entendimiento de que no siempre ese algo brillante, ese algo extraordinario que se proponga se va a poder concretar, ¿no? Tiene que estar abierto a cómo el grupo vaya a desarrollar aquel proceso que el facilitador proponga. Puede ser mucho más brillante, mucho más extraordinario, o tener algunas imperfecciones que no lo hagan tan brillante o tan extraordinario. Entonces, a veces un pequeño cambio es lo que más bien puede tener resultados grandes. Una pequeñísima adición puede ser mucho más, una pequeñísima adición a un comportamiento de las personas o del grupo puede ser mucho más significativo que aquella intencionalidad magnífica o brillante que el facilitador se proponga. Y así también vamos desarrollando otros axiomas. Citamos algunos donde una pregunta, por ejemplo, nos dice la teoría es la mejor respuesta, o tener la razón y el conocimiento es inútil, dice otro de los axiomas, si no se tiene una buena relación. Axiomas que les invitamos a analizar, a estudiarlos, porque en el momento en que ustedes enfrenten la conformación, el desarrollo de su grupo de trabajo, les va a ser sin lugar a dudas de mucha ayuda. Pero en lo que queremos puntualizar que es en que el facilitador ante todo debe querer compartir sus conocimientos y experiencias, y fundamentalmente el facilitador debe gozar el rol de facilitador, debe disfrutar estar a cargo de un grupo y debe desear con muchas fuerzas orientar a ese grupo de personas hacia un proceso educativo de cambio de conducta, de mejoramiento, de superación. También debe saber de los temas de los que va a tratar. Debe tener dominio, debe tener conocimiento de los temas que se van a desarrollar en la escuela de familia. Y eso lo va a lograr capacitándose de una manera constante y con mucha consecuencia. Recordemos que nadie puede dar lo que no tiene. Por eso es que el grado de dominio del tema a tratar en el grupo de escuela de familia debe ser siempre sólido, debe ser coherente
para que los que integren el grupo realmente disfruten de la asistencia a nuestra escuela de familia. Y también el facilitador, ante todo, debe saber cómo. El solo dominio del tema no es una garantía para lograr el éxito de escuela de familia. A esto debe sumarse la capacidad de exponer los puntos de manera coherente, debe sumarse las técnicas adecuadas, el proceso mismo, la metodología en la que se va a desarrollar en el taller. El saber cómo va a permitir al facilitador ser ágil en el uso y valoración de las técnicas más eficaces para lograr un objetivo determinado y el éxito de la escuela de familia que se proponga realizar. También en relación al ser del facilitador de familia, del facilitador de escuela de familia, debemos recordarles de que la presentación personal debe ser por demás prolija. A su vez, también en cuanto a su presentación personal, el facilitador debe estar cómodo, debe sentirse seguro, debe ser también su presentación una de las herramientas que le ayuden en el cometido de ser un facilitador efectivo, un facilitador eficiente. Vamos a cerrar nuestra unidad con esta frase anónima que nos señala, que nos dice más bien: solamente puedo ayudar al prójimo a volar cuando no pretendo ocupar el lugar de sus alas. Y nuevamente la invitación a que amplíen sus conocimientos a partir de la teoría que les compartimos para que su conocimiento sea completo y les permita cumplir este rol de facilitador de una manera positiva y adecuada a las necesidades del grupo de escuela de familia que vayan a formar. Les agradezco a todos por su atención.